la mayoría de las veces los temas no siempre van acorde con lo que esperamos, o sea, con las expectativas nuestras, pero siempre es bueno entender estas cosas para luego poder ponerlas en práctica. Saber al mundo al que uno se enfrenta y lo que es uno para el mundo. 12 del 5 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Un versículo conocido por todo cristiano, por casi todos. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Oramos. Dios y Señor, estamos ante ti agradecidos por esa salvación grande que nos has dado, por esa misericordia tuya. En esta tarde suplicamos que estas palabras puedan llegar a nuestros corazones a fin de valorar ese alto precio, ese sacrificio para darnos esta gran oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A mucha gente se le hace un tanto difícil diferenciar lo que es correcto de lo que es erróneo, la verdad de la mentira. Y a veces preguntan, ¿qué tiene esto de malo? Porque no están conscientes de qué es malo o qué es bueno. Y hay cosas que se han hecho populares, están tan integradas a nuestro diario vivir que uno no lo ve malo. Yo he hecho eso toda mi vida, ¿qué tiene de malo? Un pensador dijo lo siguiente: el error no se convierte en verdad porque todo el mundo lo crea. Aunque todo el mundo lo admita, no necesariamente es verdad. Pero las cosas se proliferan y luego se hacen costumbre y luego pasan a ser cultura. Hay cosas que son culturales que son puras mentiras, pero la gente lo hace. Entonces, diferenciar nuestros errores de nuestras verdades es un tema un tanto complicado, pero no imposible. Debemos aprender cuándo hay desacierto y cuándo hay certeza en lo que se hace. Hay cosas que están desacertadas y que la gente las practica, son parte del cotidiano vivir, pero no es verdad. Hay tanta mentira integrada dentro de la verdad que parece verdad. Usted vive de una forma y a veces esa forma en la que vive no es la correcta, pero usted cree que eso es bueno. Hay gente que están siempre en un formato establecido por ellos y eso es verdad. Otro lo establece la sociedad y la gente cree lo que la sociedad establece. Entonces, en esta hora vamos a hablar sobre el tema complejidad y desaciertos de la vida, síntoma de un final desalentador. En otras palabras, en esa vida compleja, cargada de desaciertos, de errores, el final no es alentador. Y este es un tema que no quiero lo tome como una reprensión y un regaño, sino que es una prevención. Uno siempre debe prevenir y pensar, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Es esto lo que yo debo hacer? Todo el que ha conocido a Dios está claro que Dios es bueno. Porque Dios es bueno, yo debo obrar bueno. Mis frutos deben ser buenos. O sea, si yo obro de otra forma, entonces no lo soy. Yo digo que el peor desacierto del mundo, de cada persona, es vivir sin Dios. Es un desacierto. Es un error garrafal. Ese tiene consecuencias bastante devastadoras.
y no hay promesa alguna de poder escapar. Pocas veces la gente busca el resultado de vivir, porque en la mayoría de los casos se vive sin Dios y la gente no piensa que está viviendo sin Dios. Ellos simplemente son existencia, están ahí, nacieron y viven. A medida que el tiempo ha ido transcurriendo, la gente se va habituando a su medio, a su hábitat. Para ser más específico, se van acostumbrando al diario vivir. Y casi nunca reparan en lo que es bueno y lo que es malo, porque hay cosas que parecen buenas y son malas. Y hay cosas que para muchos son malas, pero son buenas. Mucha gente vive una total ignorancia de la vida. No saben ni por qué nacieron ni por qué están aquí. Simplemente mi papá y mi mamá me trajeron. Pero desconocen realmente cuál es el final, hacia qué destino nos dirigimos. Pura existencia, nacen y crecen bajo influencias. Lo que todo el mundo hace, lo que todo el mundo piensa y lo que se considera que es bueno. No saben diferenciar, reparar entre lo que es peligro y lo que es salvo. Lo que es mentira y lo que es verdad. Lo que conviene y lo que no conviene. Hay muchas cosas que son buenas pero no convienen. Y hay otras que parecen malas pero son convenientes. Cuando uno logra diferenciar estas cosas, la vida comienza a tomar una vertiente positiva. Si usted bien llega al mundo y usted no sabe ni por qué está. Hay unos que andan buscando placeres, pero eso es a ciega. Van tentando, buscando placeres. A veces es penoso escuchar que alguien murió de una sobredosis. Murió en un escándalo, en una situación sexual incómoda, porque fueron tantas las pastillas y las cosas raras que tomó, un infarto fulminante al miocardio lo mató. Entonces la gente va por la vida en las vertientes que ellos consideran que es vida. Y hay caminos que al hombre le parece camino correcto, pero su final es de muerte. Pero así vive el mundo buscando cómo satisfacer esta carne. Hay deseos tan perversos, pero también hay deseos buenos. Cuando comparamos los buenos con los malos, es posible que los malos sean mayoría. Siempre ganan los malos. En este juego de la vida, el mal siempre va por encima del bien, entre comillas, como siempre digo. Porque ellos pretenden que están ganando y que han hecho las cosas muy bien, pero están sumamente viviendo un peligro. Mire, las plantas silvestres se alimentan de todo a su alrededor y no necesitan cuidado alguno. Simplemente crecen y crecen y crecen. Son maleza. Hay que arrancarlas, quitarlas. Usted siembra una plantita y la abona y le echa el agua y la cuida y todo. Y todo el tiempo está chueca y se está por levantar y como que no se levanta. Como que cuesta trabajo levantarla. Porque así es la vida. Las cosas malas llegan a la vida solas. Usted no tiene que buscarlas, ellas llegan. Por todos los medios, cualquier lugar, cualquier medio en el cual se puede infiltrar, el mal entra y comienza a invadir su entorno. Quien se alimenta del mal no necesita mucha cosa. Usted no le enseña a su hijo a ser malo, aunque hay muchos padres, muchas familias que sí, pero no siempre usted le va a enseñar a su hijo a ser malo. Y de repente sale que el muchacho es un puro demonio. ¿Dónde lo aprendió? Porque se ha alimentado de toda esa maleza a su alrededor. Lo silvestre. ¿Han oído la canción del niño silvestre, niños de la calle? Niños que van subiendo sin padre, sin madre, son silvestres. Y estos aprenden todo de la calle. Y son criminales luego de sangre fría. En la vida, mire, el vencedor cree saberlo todo. Y no son vencedores tampoco, pero hay personas que suben con una ínfula, un aire de vencedor y va por el mundo siguiendo su instinto letal, arrasando con todo lo que encuentra a su paso, el cual no es transformado, ni nadie lo transforma, pero él transforma a mucha gente, contamina todo su entorno, tiene la destreza y a veces cree que es correcto, él va con una destreza diabólica
conquistando y trayendo más prosélito a su causa. Y así funcionan los rebeldes sin causa. El rebelde sin causa sabe cómo atraer y cómo colocar más personas en su fila, pero su causa es incorrecta. El mal no necesita mucho adorno, mucho acotejo. Ve la iglesia, a veces tenemos tantos problemas. Hermanos, la oración, hermanos, la lectura, hermanos, su devoción con el Señor, hermanos, su hogar para Dios, hermanos, sus hijos. El mundo no necesita nada de eso. Y se prolifera su enseñanza, pero como río desbocado. Aprenden rápido los niños todo el mal. Y el bien, cuánto trabajo cuesta. El mundo está plagado de males. Cuando se ignora lo que es bueno, cuando no se presta oído a lo de Dios, todo en el derredor se torna malo. Cuando se vive a través del lente del mundo, las cosas van mal. Cuando esperamos que el tiempo sea que cure el mal que nos afecta, se pone peor. El grave error de la gente es esperar que el tiempo cure. Él cambia con el correr del tiempo. Como el mal marido, se va a poner bueno una vez el tiempo transcurra. Dicen que es como el vino viejo. Más viejo mejor. Se añeja y van de mal en peor. Hay expectativas que nunca se cumplan porque la gente por sí sola tiende a ser mala. Y se ofenden cuando uno dice que es malo. Son malos. ¿Sabe por qué es el mal? El mal viene del error. Todo el que está errado en esta vida está mal. Todo aquel que va contrario a lo correcto está en lo incorrecto. Toda la complejidad de este mundo, como dice el título, es un síntoma de que el individuo está mal. Va mal por la vida, desorientado, y va cometiendo los desatinos que finalmente van a provocar su destrucción. ¿Qué mundo plagado de cosas que no sirven? ¿Cuánta ignorancia hay en la gente en cuanto a Dios? Hemos visto a través del tiempo que la gente va cometiendo un error tras otro, un error tras otro. ¿Y cuántos errores has cometido tú? ¿Has pensado en los errores de la vida? No, yo creí que era de esa forma. Porque es como tú percibas las cosas. Yo percibí que era así y es así, pero no siempre es como lo percibes. Alguien dijo, la sociedad vive un error colectivo que parece verdad. No te fíes de ella. No te fíes de la gente. No te fíes de lo que dicen tener la verdad. No te fíes de esto que se recomiendan ellos, los que son los perfectos y los demás son imperfectos. No te fíes de lo que está a tu lado. Y hay quien piensa que el error no solo es útil al individuo, sino que lo honoriza. Es un honor cometer errores, porque la gente dice, uno va aprendiendo de sus errores. Es un honor el que tú hayas pasado por todo ese campo de problemas para que luego seas una persona de bien. Eso es un puro error que alguien pensó y lo plasmó en un libro. Cometer errores es parte de la vida, dicen otros. ¿Quién no comete errores? Nos hemos adaptado al mal de forma tan fácil como planta silvestre. Hacemos lo que nos sirve y pensamos que es bueno. Vivimos como no es bueno, pero pensamos que es bueno. Hablamos lo que no es bueno, pero decimos que es bueno. Nos alimentamos de fuentes extrañas. Y al igual que las malezas, tomamos todo a nuestro alrededor y vamos creciendo. Cometemos errores, pero no entendemos que son errores. Hoy hay errores y dice, bueno, se corrige. Pero ¿sabe algo? Los errores de hoy tienen consecuencias dolorosas mañana. Todo error del ser humano tiene consecuencias. No importa el pequeño error que cometas en el trayecto de la vida, el error finalmente tendrá consecuencias. Algunas muy fatales. El errar en la vida es parte del ser humano, pero hay otro trayecto, otro camino, otra oportunidad. El mantenerse en el error es el peor desastre humano. La realidad del tiempo es que evidencia la forma clara e irrefutable que la gente
niega la verdad, vive la mentira, está en el desatino de la vida. Y es un desatino colectivo, porque no es que 2 o 3 están mal, es que hay muchedumbre de gente mala. Es que hay gente mala en todo lugar, en todo mover social está el mal. Cada quien de alguna forma yerra, hay error en todas partes. La gente vive en un medio donde el resultado final es el error. Eres lo que el otro quiere que seas. Un medio que no solo yerra cuando algo está en posición inadecuada, sino que todo el tiempo comete errores. El error humano se conoce en las Sagradas Escrituras con un nombre. La gente podrá decirle desacierto, desatino, cometió un desliz, se equivocó, falló, no lo hizo bien, pensó mal. La Biblia dice se llama pecado. No importa el nombre que usted le dé, es pecado. Pero fue una pequeña falta, se llama pecado. Yo no pensé que eso era malo, se llama pecado. Todo desacierto del ser humano frente a los preceptos divinos se considera pecado. El error humano en las Sagradas Escrituras no da lugar a duda, no coloca al individuo a pensar otra cosa. Conducta, actitud, forma de vida. Esto es parte de mi cultura, pecado. Eso es la idiosincrasia de mi país, pecado. Así somos nosotros, pecado. En mi hogar me enseñaron a vivir de esta forma, pecado. Eso es su pensar, no el mío. Sea mi pensar, es el de la palabra de Dios. Todo desatino del ser humano concerniente a lo divino se llama pecado. Usted vaya si baile y goce y diga la vida es buena y es bonita. Se llama desatino, pecado, es conducta. No me gusta que me hablen así porque eso me pone mal humor. Actitud, pecado. Entregarse frente a las demandas de la vida cotidiana, pecado. Desatino, error, fallar. El pecado, el error, el desatino, como usted quiera llamarlo, desacierto, aunque sea parte de la sociedad, tiene consecuencias funestas. Muchas personas o mucha gente viven atravesando el mar del pecado, el desierto del pecado, la trayectoria amarga del pecado. ¿Quién es el responsable de que su vida no sea tan agradable como debe ser? El pecado. La sociedad vive hoy uno de sus tiempos más difíciles, provocado por la presencia del pecado en medio de la sociedad. Hoy día, en cuanto a nosotros, el pecado casi no se menciona, porque el pecado dejó de ser pecado. Son nuestros errores los que sobresalen, pero no el pecado. Hemos ido trivializando el mal hasta hacerlo desaparecer. Hay algunas personas que viven una vida totalmente opuesta a lo que la Sagrada Escritura espera o demanda, pero ellos dicen que son pequeñas faltas, que un día la corregirán. Y es así que hemos ido perdiendo y sumiéndonos dentro de esta situación difícil del pecado, que es muerte. El pecado da como resultado muerte. Y la muerte es separación. Llegará un tiempo en que ya no tendrá la gran oportunidad que hoy te brinda el Señor. El único responsable de los problemas graves del mundo, los errores. Los errores terminan hundiendo en oscuridad y dolor por siempre al ser humano. No es un error, pero yo lo corrijo. Hay quienes viven en error porque esa es su cultura. El final es fatal. La Biblia le llama eso con un nombre que a la gente no le gusta, se llama infierno. El final de vivir una vida errada se llama infierno. El final de caminar fuera de Dios es infierno. No se quiere hablar porque ofende, porque no gusta, porque no es agradable al oído. Se dicen las cosas que son bonitas para que tú te sientas bien. Pero el final de aquellos que viven en la mentira, creyendo que el error no es nada, que es una pequeña falta, es un final infernal. En la epístola a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 24, dice:
Y todo lo que todo lo que no proviene de la fe, todo lo que pienses que no viene de lo que Dios ha establecido es pecado. Todo lo que haces que no está acorde con la palabra de Dios es pecado. Toda tu vida libertina o quién sabe si reservada, pero sin Dios es pecado. Todo lo que haces escondida es pecado. Lo que piensas allá en lo profundo de tu corazón es pecado. Todo lo que ejecutes o no ejecutes, pero ya lo tienes en mente, es pecado. Hay vidas que pecan mentalmente y pecan con la vista y ven, y en la mente tienen un juego feo, pecado. El final infernal. Reclamos, desacuerdos, peleas, violencias, pleitos, enemistades y tantas cosas que se presentan. Todo eso es pecado. Enojos, distanciamientos, pugnas entre familia, pugna entre amigos, pugna con el Estado, pugna con todo el mundo, pecado. Enojos que duran tiempos largos, pecado. Todo lo que es enemistad, pleito, choque entre amigos, entre familias, pecado. Todo lo que tiene que ver con placeres, exceso, vidas perdidas, pecado. Todo lo que tiene que ver con gozo, desatino, darle rienda suelta a los placeres, a los deseos de la carne, se llama pecado. Su fin, desastroso. Su fin, infernal. No siempre tenemos la razón, pero muchas personas piensan que la razón es suya. Esa es la naturaleza del pecado, que penetra sutilmente y hace pensar que todo anda en orden, pero está mal. Si el pecado de alguna forma ha tocado la puerta de tu vida, hay que identificarlo primero. Una rebeldía contra el orden divino se llama pecado. Y sería el título, la definición que le daríamos al pecado. Rebeldía contra el orden divino. Cuando haces algo, ¿está Dios a favor de lo que estás haciendo? ¿Lo haces porque todos lo hacen? ¿O lo haces porque tú crees que debes hacerlo? ¿O porque es tu vida y tú haces con tu vida lo que mejor te parece? Todo desatino o toda rebeldía contra el orden divino, eso es pecado. No importa que todos lo aprueben y que la sociedad diga eso no es nada. La religión es una enfermedad, según ellos. No siempre lo que pensamos que es nuestra conducta es aprobada, a veces desaprobada. Tenemos una naturaleza que por razones ya conocidas tiene una inclinación hacia lo que no es bueno, lo que es malo, lo que destruye. Muchos de nosotros vivimos esa existencia y hemos dejado a un lado la vida. Nos hemos adaptado tanto al errar, al desatino, al no vivir conforme a Dios, que el pecado logra infiltrarse y formar parte del sistema de vida que llevamos. Hay personas que en su hogar está el pecado latente, pero no se ve. En su actuar está el pecado latente, pero no se ve. Peca el religioso, peca el político, peca el médico, peca el banquero. Pecan los esposos, pecan los amantes, pecan los estrategas de asuntos de fortuna, pecan los narcotraficantes, pecan aquellos que tienen los medios a su favor, pecan los reveladores del futuro, pecan los que practican las ciencias ocultas, pecan los que te adivinan el mañana, pecan los que te recomiendan los baños para la buena suerte, pecan los artículos, los que usan las cosas para la buena suerte, pecan aquellos que tienen amuletos para protegerse del mal. Pecan aquellos que tienen una imagen para guardar su vida. Pecan aquellos que ponen a San Antonio cabeza abajo para que le traiga la pareja. Es pecado. Todo lo que es desatino frente a lo establecido por Dios se llama pecado. Pecas cuando tu conducta se irrita, cuando eres irritable, irritante. Hay personas que se irritan fácil y se olvidan que son cristianos. Estaba una vez con una persona y perdió los estribos. Yo dije, ¿qué pasó contigo? No, me sacaron de casilla. Pecan los que se salen de casilla. Hay mucha gente que no es cristiano mientras todo está bonito, pero cuando las cosas vienen un poco incómodas también peca. Todos pecan. El apóstol Juan hablando dice, el que es de Dios no peca. No le vaya a llamar falta, el que es de Dios no peca. Ahora si alguno pecare,
Porque algunos dicen, no, yo no pequé, lo que yo tuve fue una falta. Ese no necesita el abogado porque no pecó, fue una falta lo que tuvo. El que peca y sabe que pecó es el que reconoce que cometió un error, le falló al Señor y va delante de Él y suplica por la misericordia. Confiesa el pecado. Hay gente que le cuesta confesarlo. El mundo jamás lo va a confesar, pero el que conoce a Dios sabe que debe confesar el pecado delante de Dios. Porque Jesús es tu abogado siempre en condiciones como estas. ¿Cuánta gente viviendo una vida doble, un doble sentido, un doble estándar de vida? ¿Cuántas personas erradas en la verdad de ellos, verdad de ellos? Vivimos un total desacierto en nuestra conducta cotidiana. Vivimos distanciados de la verdad. Si hacemos y vivimos contra lo establecido, estamos en pecado. Vivimos un error. No tenemos a Dios. El pecado más tarde o más temprano surtirá su efecto devastador, destructor. Una vida tejida en errores es una vida destruida. Un pecado tras otro, uno tras otro, es una vida destruida. Está condenada. Es una contaminación imposible por ser humano alguno de sacar. Cuando una persona está contaminada con el pecado, no valen terapias. Pueden pasar secciones de terapia buscando sanidad del alma, pero jamás la conseguirá. Caminaron en una conducta desaprobada, o tal vez aberrante, o se hundieron en el alcohol, en las drogas, se hundieron en la vida de violencia, pasaron por desórdenes sexuales y andan buscando cómo resolver tal problema. Si la ciencia pudiese resolver los problemas del error humano, el más grande error humano, la sociedad de hoy fuera otra sociedad. Pero la ciencia no puede. El psicólogo no te puede dar la solución, el psicoanálisis tampoco lo va a hacer. Ellos te guían a la puerta, por ahí se sale, pero no sabemos a dónde vas a llegar, porque ellos no tienen las herramientas para este tipo de cosas. ¿Cuántas actitudes desagradables, perversas? ¿Cuántos desatinos? El pecado, mi hermano, no es un juego. Hay que sacarlo, hay que erradicarlo, hay que eliminarlo. El pecado es destructivo, destruye no solo tu vida, sino destruye todo a tu entorno, a tu alrededor. El pecado va socavando. Hoy está de moda el pecado, se promociona. Te ve en el tren y usted lo lee. Si quieres sexo, ¿cómo te gusta? ¿Arriba o abajo? Tiene una camita de 2 plantas. ¿Ustedes no han visto ¿Ustedes no han ido en el tren? Tiene toda la publicidad sobre todo aquel, no importa su edad, que desee tener sexo libre. Y hay tantas cosas que usted ve en la televisión donde la gente abre sus puertas para que el mundo entero lo vea una relación íntima. Toda la basura que ellos hacen en su intimidad es expuesta al público porque el pecado está de moda. Ah, no, ya yo no soy esto, soy aquello. Hoy estamos viviendo otro tiempo y este tiempo es el tiempo nuestro, donde no existe malo o bueno y cada quien hace lo que mejor le conviene. Viviendo de esta forma, día a día se alejan más de Dios, pero están más cerca del desastre eterno, el cual ellos ignoran. El pecado no discrimina. El pecado no importa si usted va a la iglesia, si no va a la iglesia, si usted es bueno, si usted no es bueno, si usted anda por ahí haciendo obra de caridad o si se fue allá distante como el ermitaño a vivir solo para no ver nada que lo contamine. Con la mente comienza a pecar. El pecado es un error en la vida de la gente y ellos la practican día a día sin darse cuenta que llegará un momento en que las consecuencias han de salir a flote. Es una plaga, una afrenta para la vida del individuo y delante de Dios. Dios no tiene relación alguna con el pecado. La bondad de Dios no está en nadie practicante del pecado. Él dijo, el alma que pecare, esa morirá. En Ezequiel 18:4. Y hace una recomendación. Él dice, he aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Todo ser humano es propiedad de Dios, pero si no sirve, porque fue dañado por el pecado, por admisión propia, Dios lo rechaza. El alma que pecare se muere, se separa de mí.
no tiene lugar conmigo, dice el Señor. Si en la actualidad el pecado pasa desapercibido y la gente piensa, bueno, eso no es nada, esa es la gente. Pero yo pregunto, ¿tú cómo te sientes? En ti, que a veces el pecado se escurre, ¿cómo te sientes? ¿Lo llamas un error? O dirás, bueno, el errar es humano y el perdonar divino, ¿cierto? Ya Él te perdonó. Pero ¿permaneceremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? Fuiste ya perdonado, limpiado. Nadie es limpiado y luego se revuelca en el fango de nuevo. Vivimos en un tiempo donde la gente no entiende que hay que erradicar el pecado, que el error de nuestras vidas tiene consecuencias funestas, que debemos tener un poco de control en nuestra actitud y formación y conducta en medio de una sociedad tan denigrante como esta. Nos enredamos en todos los asuntos. Y les voy a decir algo, la queja que me dieron. Algunos padres no llegan al templo el día que deben llegar, pero otros lo ven en Facebook, metido toda la noche. Pecado. Usted no quiere adorar a Dios, pero quiere comunicarse con un extraño de quién sabe dónde. Tiene amigos por el otro lado del mundo y que la noche de Dios no le conviene. ¿Cuánta gente ha olvidado a Dios por sus asuntos personales? Se llama error. El error no dignifica a nadie, destruye. El error va contra los principios divinos. Usted tiene muchas cosas que hacer. Cuando a Dios no se le da lo que le pertenece a Dios, se llama pecado. Cuando usted piensa que va a jugar a la escondida con Dios, se llama pecado. A Dios el sí es sí y el no es no. Usted no le va a dar a Dios una parte y la otra, bueno, es para mis amigos del otro mundo, del otro lado del mundo. Como siempre he dicho, a Dios es todo o nada. Si no le das todo, no le des una parte. Bueno, pero a la iglesia se va los domingos. No, no se va los domingos. La iglesia es para crear tu carácter, es para que crezcas, es para que seas diferente, es para que no yerre, para que no vivas en el error, para que escapes del pecado, para que tengas la libertad de vivir en este mundo pecador, pero en pureza, para que el mundo entienda que todavía hay hombres y mujeres que han aprendido a vivir conforme a la voluntad de Dios. Ellos dicen que no se puede. Tú demuéstrale al mundo que se puede, pero tú estás conectado. Yo no voy a la iglesia hoy porque estoy muy ocupado con un amigo que tengo allá en Pekín. Yo no hablo chino, pero nos entendemos. El error es costoso, garrafal, destructivo. Todo el tiempo que hoy tenemos para darle a Dios, hay que dárselo a Dios. La gente se ofende porque la gente quiere oír que le digan las cosas que quieren oír. Lo que quieres oír es que debes estar en armonía con Dios. Debe apartarte del pecado. Debe comenzar a vivir conforme a la orden o al orden establecido por Dios. Porque el desorden provoca muerte. Dios no hace acepción de persona. No, pero yo iba a la iglesia. El que tú vayas a una iglesia no te hace parte del cuerpo de Cristo. Hay que arrepentirse. El arrepentimiento es apartarte de todo lo que a Dios ofende. ¿Cuántas veces ofendemos a Dios? ¿Cuántas cosas en nuestra vida son ofensivas delante de Dios? ¿Cuántas veces vivimos desafiando a Dios? Bueno, enférmame, hazme entender que no te gusta. Si no lo sigo haciendo, hay un hermano que me decía, ay, yo tengo 20 años haciendo esto y a mí nunca me ha pasado nada. Está todo escrito ahí. Cuando Dios un día llegue y cierre la puerta, te desenchufe, se te apagó la energía, comienzas a clamar. Entonces luego dice, bueno, ahora estoy todo enfermo, quisiera, si Cristo tiene misericordia, hágame el favor. Este es el tiempo cuando todavía puedes. Esta es la hora. He aquí el tiempo aceptable. Es el momento para detenerse y hacer un autoanálisis de nuestra vida. ¿Dónde estoy? ¿Qué he hecho durante estos años? ¿Agrada a Dios esto que estoy haciendo? Le voy a decir algo. Usted que pasa semanas enojado con su esposa y viceversa, eso es un error. Eso se llama pecado. Desagrada a Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Nada sucio entrará allí. Delante de Dios hay que estar limpio. Aquel que es limpiado por Dios, por la sangre de Cristo, vive conforme a Cristo porque en él mora el Espíritu de Dios. No así en el mundo.
El mundo no tiene salida, es una planta silvestre. Pero tú eres una ornamental. ¿Quién eres tú delante de Dios? Te compró a precio de sangre por el costo que tienes. Para Él tú vales mucho. No importa que seas blanco, negro, amarillo, alto, chiquito. Para Dios tienes un valor grande. Mire que Él se despojó de toda su grandeza para venir a este mundo, para que tú tengas vida eterna. ¿Por qué lo hizo? Porque te ama, no importa la forma humana que tenga. Eres una criatura suya y su amor se vierte sobre todo lo creado. Pero a veces lo despreciamos a Él y tenemos otras cosas. Soy yo y soy yo y yo. El yo destruye, es un error. El que tú creas que estés bien o que estás bien no quiere decir que está bien. El que tú vivas en desatino no quiere decir que está bien. El que permanezcas en esa condición no quiere decir que está bien. Estás contrario a lo organizado, lo establecido por Dios. El desatino es fatal, mi hermano. El desatino destruye. Hay personas que dicen, no, yo voy a la iglesia, yo me gozo. No, lo que te goces y hagas lo que hagas. Necesitas estar en paz con Dios, en armonía con Dios. Yo entiendo que tenemos muchos problemas. Entiendo que hay personas que son insoportables a veces. Pero Él no te dará una carga más grande que la que puedas llevar. La paciencia es una virtud del que conoce a Dios. Ay, no lo aguanto. Había un hermano que tenía una serie de problemas. Y él solo hacía verme. Ay, que yo no lo aguanto. Yo solo miro al pastor y ya. Me siento mal. Y venía y hablaba mal. Y una vez fuimos a visitarlo. Y se fue de la casa. Él no me puede aguantar. Que es que no me puede ver. Es un desatino. A veces albergamos tantas cosas. Vivimos de tal forma. A veces se predica y se predica y se predica y se coge como que es bagatela. Está hablando las mismas sandeces todo el tiempo. Esto es palabra de Dios, no son sandeces. Esto es advertencia, es palabra de Dios para que te pongas dentro de lo establecido por Dios, para que vivas conforme a Él. No podemos seguir en ese desastre de vida. Nuestra vida se desparrama sobre el piso porque no tenemos una consistencia en la fe. Vivimos una fe vaga, vacía, simple, barata. Somos una copia mala del mundo. Si fuéramos una buena copia, pero somos copia mala del mundo. A veces somos más fieles al mundo que a nuestro Dios. Eso indica que no valoramos la salvación. A mí me gustaría ir a una discoteca, mejor no, la iglesia no, una discoteca esta noche. La carne, insaciable carne, que se la va a tragar la tierra y se van a comer los gusanos. Dice, ay no, a mí me van a cremar los gusanos. Te van a comer los gusanos. Que te cremen, que te hagan como quieres, estás perdido. La gente siempre busca excusas para escapar de esto. El mal que afecta al mundo, el mal que afecta a nuestras relaciones, el mal que afecta a nuestras vidas. Un mal generalizado, un mal que ha afectado a todo ser viviente. Relaciones sociales que nos sirven, relaciones interpersonales que nos sirven. Orgías, divorcios, enemistades, explotación, indolencia, crimen, drogas, sexo ilícito, error, propaganda a estas cosas, etc. El pecado es un error, pero no un error cualquiera, es un grave error. El pecado lo comete tanto el llamado santo como el llamado diablo. El error permea en todo ambiente del ser humano y debe ser erradicado de una vez por todas. Nos gusta el error y nos gusta permanecer en él y mantenerlo en un rinconcito del corazón. El único amor que no olvidamos es el amor al pecado. Ay, me acuerdo cuando yo no estaba en la iglesia. Esa fiesta el fin de semana, ese baile. Y nos pasábamos un tiempo muy bueno. Y a veces la gente me pregunta, ¿por qué usted los domingos casi amanece o amanece con esas cosas de la iglesia? Yo, pero el vecino mío amanece bailando la noche entera el sábado hasta el domingo. Y no se cansa. Yo tengo la música que está toda la noche sonando, gozándose. Y yo estoy en las cosas de Dios. A mí no me pesa, mi hermano, pues yo sé que el valor de la salvación, del amor de Dios, eso no tiene precio. Yo he sido afortunado al escuchar la voz y el llamado de Dios. Usted ha sido afortunado al estar aquí en esta hora, al conocer y escuchar de Dios.
No venga a escuchar lo que usted quiere, lo que le gusta. Porque la gente va buscando dónde está lo que me gusta, dónde está lo que quiero ver. Esto no es un show. Esto es palabra de prevención. Hay que colocarse en Dios. ¿Usted no lo cree? Deje que los años pasen. Yo veo a los viejitos ahora clamando. Antes los que brillaban, ves que ya no brillan. Están clamando a ver qué pueden hacer para volver otra vez. Todo mal del ser humano, todo error, lastima el corazón de Dios. La gente busca rehabilitarse. Visita iglesias para que espiritualmente lo levanten. Ay, pastor, ay, yo quiero una oración porque estoy caído. Yo me aparté tanto tiempo del bien. Y otro impío está tomando por ahí. Ore por mí, por mi familia, porque se me está muriendo un primo. Y otro que tiene a alguien preso. Y otro que mató no sé a quién. Y otro que se divorció. Y otro que los hijos lo abandonaron. Todo es la consecuencia del pecado. El mundo vive un total desastre. Solo vemos la parte bonita porque eso es lo que el diablo presenta, la pantalla bonita. Las celebridades que tampoco viven bien. Se casan 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Nunca son felices. Tienen 1, 2, 3, 4, 5 casas, mansiones. Nunca son felices. Tienen dinero al granel. Nunca son felices. Tienen todo lo que quieren. Nunca son felices. El pecado es un dolor. El pecado es un clavo hincado en algún lugar. No da tranquilidad, no da paz. Las cosas del mundo no sustituyen, no lo erradican. Sigue siendo pecado. Ten el negocio, ten el dinero, hazte rico, sé millonario. Seguirás sufriendo el dolor devastador del pecado. Este no transigue. Una vez te hundes en sus aguas, te ahogas. Hay personas que comenzaron poquito a poco, poquito a poco. Mire, un enojo comienza chiquitito y va creciendo, 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 creciendo. Se torna en odio. Y saben que termina en una muerte. Tenemos un hermano. Ay, tenía tanto enojo, tanto enojo. Primero era poquitito. Después fue creciendo y creciendo y creciendo. Y como tenía una pistola en la casa, un día fue y mató al otro. Se acabó. Yo ya acabé con ese problema. No, ahí fue que comenzó el problema. Es un pecado voluntario. Una gente sabiendo que está mal, pero va y lo hace. A veces cuando alguien me dice, voy a comprar una pistola, pastor. ¿Una pistola para qué? No, pues usted sabe, hay demonios por ahí que hay que reprenderlo y ponerlo en su sitio. Usted quiere, no te va a matar. El mismo diablo te lo va a poner para que tú lo mates. Quítalo del medio. Y todo aquel que derrama sangre tendrá que dar cuenta delante de Dios. Todas las almas son mías, dice el Señor. El que le quite la vida a alguien, más tarde o más temprano va a responder delante de Dios. Hoy queremos facilitar las cosas y ponerle un evangelio suave a la gente. Cuántas cosas se hacen. No es posible rehabilitarse en la iglesia. No es posible una autosugestión. Nada cambia al individuo cuando es invadido por el virus perverso, fatal, mortal del pecado. El mal está en el corazón del ser humano. Aquí se esconde y ahí comienza a desarrollarse, a reproducirse. Ahí es donde se prolifera. El pecado es peligroso. Luego actúa como quiere, domina como quiere, coloca al individuo a hacer lo que él quiere. ¿Cuántos actos incorrectos? ¿Cuántas personas viven una vida incorrecta? ¿Cuántas cosas se basan en lo incorrecto? ¿Cuántas vidas perdidas? Son cadenas que encarcelan al individuo que se torna una víctima del pecado. El pecado es una vestimenta que no luce bien. Aparentemente se ve bonito, pero no luce bien. Porque esta vestimenta es desagradable ante Dios, no brilla, no hay luz, no hay nada en él. ¿Cuánta gente lo sigue? Se ha hecho tan popular en este tiempo y se enseña desde el más pequeño hasta el más grande. Todos deben vivir en pecado, porque el pecado no es nada. Crecen en el desesperante mundo pecador. Viven en la empatía, en el dolor, en el mal necesario, como lo llaman algunos. Niños adiestrados en este tiempo para pecar.
No le enseñe nada de Dios, pero enséñale que él debe escoger lo que quiere desde pequeñito. Y comienza a enseñarle el pecado. Hay escuelas de pecado en nuestras sociedades, dañando nuestra familia, distrayendo a padres. Pero hay padres que están muy ocupados, que no ven ni entienden nada. Distraídos en su propio pecado o en sus pecados. Están viviendo una vida de afrenta delante de Dios. Condenados a la perdición eterna. Ay, eso duele. La perdición es algo que duele. Si el lenguaje que vives no es correcto, lo que dice no es de Dios. No es correcto. Ah, no, así es que yo hablo. Se llama pecado. Si tu comportamiento es incorrecto, estás en pecado. Si te quedaste en la casa sabiendo que hay una responsabilidad delante de Dios, se llama pecado. Jesús dijo, yo soy la verdad. Hay mucha confusión en este mundo, pero Él es la verdad. ¿Cuál es tu verdad? Cualquier cosa que desagrada a Dios es mentira. Es un error, pero es un desatino. La vida es compleja, como dijimos al principio, por los desaciertos. Y el fin, desorientador, desalentador, fatal, nocivo. El llamado de Dios para ti es escapar, a salir de ello. ¿Cómo escapar de este error atroz? ¿Cómo escapar de los desaciertos de la vida? Colocando la vida en Jesús. Él es la vida. Hoy hablamos de que si Él llena, si hay algo puro, algo bueno, algo digno de pensar, todo lo bueno, lo puro, si hay virtud alguna, esto es el Señor Jesús, quien vino y murió por ti y por mí, para librarte del infernal fin, del castigo eterno, como consecuencia del pecado. En la epístola a los Romanos, en capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gente cree que al final Dios tendrá misericordia. Bueno, porque Dios es bueno y porque su misericordia es tan grande. Longanimidad se llama, largo, largo, largo. En el pecado es un corte brutal. El ser humano, más que tecnología, milagros, títulos, terapias, etcétera, etcétera, necesita a Cristo. Más que hacer familia, irse de vacaciones, gozar la vida, necesita a Cristo. Más que satisfacción propia, más que sentirse bien, necesita a Cristo. Más que caminar en el placer del mundo, necesita a Jesús. Cuando Jesús llega, ya el individuo no vive él, sino que vive Cristo en esa persona. Hay que examinar nuestras vidas. Si el Señor es quien vive en mí, ya yo no soy un candidato a las consecuencias del error, porque el Señor es quien vive en mí. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo quedó atrás. Hoy usted no sabe quién es nuevo, quién es viejo, porque estamos entreligados. Hermano, usted todavía fuma. No, pero el fumar, y eso no es nada. ¿Y la discoteca? ¿Y eso qué tiene malo? ¿Y las mentiras? ¿Quién no miente? Una mentira piadosa fue esa. ¿Cuántos desatinos en la vida de aquellos que no son nuevas criaturas? Usted conoce a alguien que es de Dios cuando ha nacido otra vez. Si todavía la maldad permea, no es de Dios. Ese pensamiento, eso que usted dijo está feo. No, son solo palabras. Y hay hermanos que tiran cascarita a ver si la hermana resbala.
Si se ríe, pero yo seguirle el jueguito. Hay algo que yo he enseñado aquí, lo voy a decir otra vez. Porque muchos ministros enseñan esto. Cada ministro se conoce él mismo. Desde que yo estoy en estos caminos del ministerio, ya adulto, siempre me he entrevistado con las hermanas como lo hago con cualquier caballero. Y si no es así, la hermana que levante la mano. Él me miró mal, me puso una trampa, me tiró una cáscara. Los ministros dicen, yo no me encierro con una hermana a darle consejería porque yo no sé qué puede pasar. Y el marido dice, yo no permito que mi esposa se encierre con alguien porque no sé qué puede pasar. Esto es algo que descalifica al líder. A mí no me descalifica. El que es pecador no tiene que encerrarse ahí. Es pecador fuera y doquiera se encuentre. Yo le pregunto a veces a los ministros, ¿qué pasaría si usted se encuentra con una hermana en un lugar donde usted esté solo allá? O cuando usted se encuentra en una situación peligrosa. ¿Procedería con el pecado? ¿Cuántos han caído por eso? El que es fiel siempre. El que es salvo porque conoció al Señor. El que erradicó de su vida el error del pecado es alguien que no tiene lugar para el pecado. Dice que Jesús le fue necesario pasar por Samaria. Y estando en Samaria mandó a sus discípulos, vayan a comprar algo por ahí. Para él hablar a solas con una mujer en una hora no permitida y en el momento no permitido y con la persona no permitida, así vale todo lo que no es permitido. No debía estar hablando con una mujer. Y él estaba muy cómodo allí hablando con aquella mujer. La gente le dice, oye, ¿qué Mesías es este? Si los discípulos están ahí, interrumpen la comunicación, desbaratan el propósito de Dios. Hermano, no manipule, no maniobre, no busque cosas para usted culpar al otro. Todos somos pecadores, todos corremos riesgo. Si usted no lo corre, aquí lo va a correr fuera. Pero el que ha conocido a Dios rompió con el pecado. Esa es la ventaja que tenemos. Digo, el pecado no tiene ni parte ni suerte en la vida de aquel que tiene a Dios, porque no hay lugar donde él pueda penetrar. El Señor ha hecho un vallado a nuestro alrededor. Estamos protegidos por Él. No importa lo que el otro diga. Allá ustedes en su forma de ser. Yo tengo el Espíritu de Dios siempre presente este punto. Para aquellos que no conocen al Señor y que piensan que están bien, hábleles de Dios. Pero no tiene que emitir palabras. Permita que el ejemplo suyo motive a muchos. ¿Ves que a veces el mundo arde de envidia? Oye, ¿cómo es que lo hace? ¿Y por qué es que él puede vivir sin tantas cosas? Y yo no. Porque te falta Dios. Porque necesitas a Cristo. ¿Sabe por qué no hay más gente buscando a Cristo? Porque el ejemplo nuestro no permite que la gente sienta necesidad de Cristo. Hay mucho escándalo, hay mucho ruido, hay muchas cosas. Lo digo por un medio que se llama religioso. Hay que comenzar a abandonar este estilo de vida. Todo el que está en Cristo es nueva criatura. Los errores del pasado quedaron atrás. El síntoma de un fin desalentador no va para ti. Tu final será glorioso. Celebrarás, podrás cantar, saltar y por fin celebrar la victoria del salvo, comprada con la sangre de Cristo, derramada en aquella cruz. Vamos a estar en pie. Inclinamos el rostro. Dios y Señor bueno, Padre de misericordia, queremos confesar delante de ti que hemos fallado más de una vez, que todavía el pecado persiste y ha cenido nuestras vidas, que todavía caminamos en desacuerdo.
en desatino, que todavía hay error cotidiano en nuestro actuar, en nuestra conducta. Y queremos suplicarte en tu inmensa misericordia que fortalezca, oh Dios, nuestras vidas. Ruego por cada persona en este lugar, cada quien que te ha ofendido de alguna forma, cada quien que ha puesto, Dios, su tiempo en otras cosas y no en ti, cada quien, oh Dios, que te ha fallado por alguna razón. Tócale en el nombre de Cristo Jesús y permite que hoy haya una reflexión, que podamos detenernos y colocarnos en la senda para gloria tuya, por Cristo Jesús. Amén.